yo tengo también en contacto acá a nuestro siguiente invitado, que es don Pablo Sánchez. Ahí está don Pablo. Disculpe hacerlo esperar. Don Pablo, hola, hola. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, señor, un gusto de tenerte aquí en el programa. Hago las presentaciones protocolares de rigor, ahí en pantalla. Aparece don Pablo Sánchez Truyenque, gerente general, Logros Financieros, Servicios Financieros, ¿no? Que es la planificación financiera 2025, lo que vamos a conversar. Consejos para hacer crecer tu empresa. Instagram, @logros.cl y en la página web, logros.cl. No hay dónde perderse. Exactamente. Hablemos del contexto. ¿Cómo fue este Perfecto. año? Porque si bien es cierto vamos a enfocarnos para el próximo el 2025, pero ¿cómo ha sido para la planificación de los negocios, para las empresas, para las pymes, para todo el mundo que quiere generar algo propio? ¿Cómo Sí, evalúan ustedes? mira, este no ha sido un año fácil. Hemos tenido, yo te diría que tres grandes complicaciones que no son ninguna novedad respecto de cualquiera que está informado del contexto nacional. Primero, la actividad económica del país está muy lenta, se ha ralentizado a niveles importantes. Piensa que el crecimiento del país se estima que es apenas un 2%. Sí. El otro efecto que ha habido es que, a pesar de que la inflación se ha ido bajando, esto ha sido menos de lo que se esperaba. Yo creo que la mayoría de los emprendedores y empresarios teníamos la idea de que a fin de año la inflación iba a estar en el orden del 3,5 y hoy día todo indica que va a estar sobre el 4,5. Y por último, lo que yo creo más relevante es que los niveles de inversión, que son al final del día nuevos negocios en el futuro y más actividad económica, han estado muy bajos. Entonces, no ha sido un año fácil, por eso es que planificar eh, la actividad es muy relevante. Sí, eso te podría resumir inicialmente. Perfecto, no, está impecable, digamos que se ajusta, digamos, la opinión mayoritaria, ¿no? De un contexto. Ahora, cuando se habla, y te quiero preguntar básicamente por las empresas, cuando se habla de contexto, claro, nacional, pero que esto tiene repercusión de lo que se genere también fuera, ¿ustedes ven una directa relación entre una cosa y otra? No sé, me refiero al concepto internacional. Sí, Porque mira, muchas veces, es buena la incluso pregunta. desde el gobierno, ¿no es cierto?, se le echa la pregunta, no, pero es que veamos que esto es un contexto internacional. ¿Es tan Mira, así? es buena la pregunta. Nosotros en el directorio tenemos un economista muy destacado que fue ministro de Hacienda del país, se llama Manuel Marfán. ¿Mm? Y yo comparto el análisis que hace él en el sentido de que 2/3 del problema que tenemos hoy día se explican internamente, ¿sí? Por la situación que te relaté hace un segundo. Pero efectivamente hay 1/3 que es consecuencia de la realidad mundial. Tú tienes que pensar que en este país el ingreso principal que tiene el Estado viene por el precio del cobre. Eso ha estado bastante razonable durante el año, pero ha ido cayendo. Hoy día ya está a menos de $4 la libra. No es una mala cifra, pero sí, es importante. Para un país exportador como nosotros, las tarifas de transporte marítimo y aéreo son relevantes y esas también han subido mucho producto del costo de la energía, que tiene como consecuencia principal la guerra entre Ucrania y Rusia, donde las cantidades de petróleo que circulan en el mundo han disminuido mucho y eso ha afectado el transporte marítimo. Entonces, tienes que nuestro principal producto, que es el cobre, está disminuyendo, los costos de transporte aumentan. Por otro lado, sí nos hemos visto un poco beneficiados para los exportadores porque el dólar ha subido, ¿Mm? pero también eso significa que para los importadores los costos de los insumos han aumentado, lo cual es contraproducente respecto a la meta de bajar la inflación. Entonces, para resumir tu pregunta, hay 1/3 de lo que vivimos que viene por el contexto internacional, pero Ok, 2/3 son producto de nuestro desorden o poca ok. claridad futura. Pablo, y a propósito de esto internacional, muy cercano incluso a Lima, a Perú, ¿no es cierto? Hay un gran megapuerto Chancay, ¿ah? Que fue está en la fase final, ya fue inaugurado, que está. Y las expectativas a nivel internacional, bueno, China que tiene sus vínculos directos, pero Estados Unidos tiene cierta aprensión, cierta preocupación, ¿verdad?
¿Qué pasa con Chile? ¿Cuál es la posición de Chile frente a este mega puerto que nos puede, Sí, obviamente, no sé, afectar. asfixiar, digámoslo claramente, en Sí. términos marítimos, ¿no? Todo, todo indica que el puerto que se está desarrollando, o sea, que ya se desarrolló, digamos, con el apoyo de China en Perú, va a tener un impacto muy relevante en la carga que hay en pase por San Antonio, que es nuestro principal puerto comercial, digamos. Sí. Eh, el puerto en Perú va a permitir reducir a la mitad casi el periodo de transporte entre que cargas y llegas a los puertos chinos, lo cual nos va a afectar. Ahora, como tú muy bien dices, Estados Unidos tiene una posición geopolítica confrontacional con China, Sí, claro. por lo cual esto no le parece nada importante ni interés, o sea, no le gusta. Lo cual, si nosotros somos inteligentes, podríamos sacar partido y buscar una alianza con los americanos para mejorar las condiciones de nuestro principal puerto y así poder competir. Pero tú tienes razón, esa es una complicación para el transporte que pasa por nuestro puerto principal, como te digo, que es San Antonio. Pablo, históricamente podríamos analogarlo, bueno, guardando las proporciones, qué sé yo, y los tiempos y todo lo demás, con lo que pasó con el estrecho Magallanes y con el Panamá, Sí, digamos, ¿ah? ¿Sería sí, una cosa con el canal así? de Panamá. ¿Ah? ¿Con el canal de Panamá sería algo analogable? Conceptualmente sí, porque nosotros teníamos la exclusividad del transporte por el estrecho hasta que se abre, lo cual significaba que la gente tenía que dar una vuelta muy Sí. larga. Hasta cuando se abre el canal de Panamá disminuye sustancialmente los tiempos de transporte, los tiempos marítimos de transporte, y lo que afectó, bueno, hoy día casi no tenemos nada que pase por Magallanes o por este estrecho, no realmente comercialmente nada. Sí, fíjate que los que participaron en ese proyecto fueron los americanos y después le entregaron, en el gobierno de Carter, le entregaron a Panamá el canal. Entonces yo te insisto en lo que señalé hace un segundo, en la medida que nosotros seamos inteligentes, entreguemos estabilidad futura, tal vez podríamos conseguir con Estados Unidos apoyo para mejorar nuestras condiciones y competir con los peruanos. Bueno, ahí tenemos un desafío, ¿ah? Que esperemos sea escuchado, que sea reflejo. ¿Usted tiene contacto directo con el gobierno? Cómo se reúnen? ¿Cuál es su permeabilidad frente a los desafíos de los empresarios? Nosotros tenemos una asociación de empresas de servicios financieros que se llama EFA, que es una entidad gremial, y nosotros nos vinculamos con los organismos del Estado, el Congreso, el Parlamento, el Ejecutivo, Ujú. a través de esa organización. Ya. Pero Lo hacemos como gremio. es receptivo, digamos, ¿ah? Sí, nosotros Su tenemos un planteamiento. contacto, sí, un permanente contacto, intercambiamos opiniones, sugerimos mejoras. Como, no te voy a decir que esto es una cosa que nos hacen caso en todo, pero nos escuchan, sí, nos escuchan. Ok, Tenemos buena Pa- llegada. Pablo, impulsando el crecimiento de las empresas en Chile y financiamos sus sueños. Flexibilidad, empatía, ética. Bueno, y aquí nos abocamos al desafío del próximo año, ¿no es cierto? ¿Cómo planificamos? Sí. ¿Qué consejos? ¿Cómo fortalecemos la empresa el próximo año, Pablo? Mira, en los años que son más bien complejos, porque la estimación de crecimiento no es mucha, hay industrias que están muy golpeadas, como lo que es la construcción en este país, que tiene niveles que no se habían visto hace 30 años atrás. Lo más importante en una planificación, a nuestro juicio, es, primero, ser flexibles. ¿Qué significa eso? Tratar de tener escenarios posibles. Nosotros siempre trabajamos dos escenarios. Un escenario conservador y un escenario más bien catastrófico, si lo pudiéramos llamar de alguna manera. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener claridad respecto de tus insumos, tus inventarios, tu gente, tu mercado. Y en ese sentido es muy importante que cada área del negocio busque una planificación respecto de cómo cree que se van a dar las cosas en el futuro. Esa planificación por área se toma en un conjunto, que es el rol del gerente general, y lo transforma en un plan de negocio para el año que viene. Entonces, mira, yo creo que una de las cosas más importantes, y señalando en el lado financiero, es tener claro
tu caja. Las empresas no quiebran porque no sean rentables. Hay muchas empresas rentables que no tienen éxito en el negocio porque no son capaces de abordar sus compromisos. Entonces, tú en ese aspecto se complicas y entras en una situación financiera que al final te lleva a un default, es una caída del negocio. Para evitar eso, tú tienes que tener un manejo de tu caja lo más adecuado posible. ¿Cuál es el gran problema de las pymes? Las pymes planifican su producción, su contratación de gente en la eventualidad, planifican sus inventarios, pero nunca planifican su caja. Entonces, ¿cómo terminan? Terminan yendo al sistema financiero, haciendo factoring o consiguiendo créditos, ¿no es cierto? Lo que merma sus rentabilidad, sus márgenes se disminuyen. Entonces yo siempre le digo a los emprendedores y empresarios, usted tiene que, si usted considera, usted por ejemplo vende ventanas, produce ventanas para los edificios y considera como costo la madera, los clavos, la cola fría, usted tiene que considerar un costo financiero. En su estructura de costo usted debe considerar 2-3 puntos que son lo que va a necesitar para ir al sistema financiero y factorizar o tener un crédito de puente de corto plazo. Eso la gente, mira, no lo hace. Y realmente no es tan difícil. No es tan difícil. ¿Y por qué no se hace, Pablo? ¿Por qué no se hace? Mira, a ti te enseñan en el colegio y en la universidad y en los institutos muchas cosas, ¿eh? Pero nadie te enseña a manejar tus finanzas y menos las finanzas. Administración básica, ¿no? Sí, sí, entender lo que son los ingresos, los costos, entender lo que son los activos, los pasivos, el flujo de caja, yo te digo que es fundamental, es fundamental. Ahora, Pablo, esto de que se pague, ¿no es cierto? Claro, el factoring, pero es plata, ¿no es cierto? En tu contra, esto que 30, 60, 90 días y llegan los 90 días y todavía no sale el cheque, ¿no es cierto? O el pago. ¿Qué tanto afecta? ¿Fuertemente? Mira, muchísimo, muchísimo. Pero por eso es que las empresas grandes y serias a los emprendedores se comprometen a pagarles en 30 días, ¿sí? Los emprendedores son la gente que factura menos de 100 millones al año, o sea, tú tienes que entender que son pequeñas empresas y generalmente monoproductivas. Pero todo aquel día que es una pequeña empresa pero con un grado de desarrollo o lo que se considera una mediana empresa, ahí el proveedor le paga, como tú bien dices, a 60, 90 días. Entonces, si esa persona, ese empresario, no ha planificado ese desfase de caja, entra en un tremendo problema. Mira, yo estoy lleno de clientes que tienen muchos negocios, pero que no los pueden realizar, por ejemplo, porque no tienen dinero para pagar las boletas de garantía. Entonces, el pequeño empresario es no planifica. Él va con el negocio que tiene y no piensa en el que viene después. Y no piensa en el desfase de caja o la necesidad de inversión que va a tener que realizar para el siguiente negocio. Entonces es como que se va viviendo más bien el día a día y en un negocio que quiera crecer. No puedes hacerlo así. Tú tienes que planificar. Tú tienes que pensar en el año, tratar de calcular cuánto voy a vender cada mes. Y si voy a vender eso, ¿cuántos insumos necesito? ¿Qué inventarios tengo que tener para poder responder bien? ¿Cuánta gente voy a tener que tener para producir y vender? ¿Y cuánta caja necesito para todo eso? Lo que se llama capital de trabajo. Sí. Pablo, bueno, estamos hablando con Pablo Sánchez Turyenque, que es gerente general de Logros Financieros, Servicios Financieros, en Instagram y en logros.cl, que hemos estado mostrando ahí la página en pantalla. Respecto a cómo nos sentamos, nos planificamos frente al 2025, que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y hemos escuchado en múltiples oportunidades al ministro de Hacienda, Marcel, ¿no es cierto?, señalando que, claro, los empresarios también como que tienen resquemores, digamos, para reinvertir, y que simplemente están juntando esa platita, ¿no es cierto?, esperando no sé qué. ¿Están así ese punto de vista? Mira, cuando uno estudia negocios, que es mi caso, yo estudié en la Universidad de Chile, uno aprende una secuencia. El primer paso
para que empresario invierta es que tenga confianza y estabilidad futura en las reglas del juego. Entonces, si yo no tengo confianza en el desarrollo del país, si yo no tengo confianza en que las reglas del juego van a ser de alguna manera estables en un periodo de tiempo razonable, el hombre que tiene el dinero, con justa razón, busca un lugar donde hacerlo. Mira, a mí me sorprendió profundamente y negativamente la CMPC, una de las compañías más grandes de este país, llevó una inversión de 4.500 millones de dólares de desarrollo forestal, no lo hizo en Chile, Sí, la llevó a Brasil. sí, sí. Conocía Entonces información esa. tú decís, pero ¿cómo? Claro, lo que pasa es que él tiene más confianza de que las reglas del juego y la estabilidad política económica en Brasil para los próximos 20, 30 años son mejores que las que hay en este país. Entonces, el empresario, el inversionista, no coloca su plata en nuevos proyectos en este país porque no tiene confianza, no cree. Pablo, ahora, ¿cómo se supera eso? Con buenas políticas también, ¿no es cierto? Desde el gobierno, porque escuchamos al ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, ¿no es cierto?, que decía, claro, estamos atados a mano aquí con políticas económicas, políticas públicas que no redundan, digamos, en la confianza, que es el tema que estamos. Y ahí estamos entrampados y ahí nos quedamos, porque existe una polarización súper evidente, ¿no es cierto?, en la clase política de nuestro país. Entonces que eso se repercute, se traduce, ¿no es cierto?, en políticas públicas, económicas. Y entonces, ¿cuál es la salida, ven ustedes, a esto Mira, en el a mí me mediano o corto sorprende, plazo, ¿no? a mí me sorprende el grado de, en los economistas y en algunos eh, dirigentes empresariales, el grado de consenso en el sentido de este país necesita cambiar, este país necesita revisar su base y su proyecto productivo. Tienes que pensar que llevamos del orden de 10, 12 años creciendo al 2% en promedio y el Banco Central estima que en los próximos 10 años vamos a crecer al 2% en promedio. Con el crecimiento de la población, tú te das cuenta que el ingreso per cápita de este país se mantiene o incluso disminuye en los próximos periodos. O sea, estamos caminando hacia un país más pobre. ¿Cómo se corrige esto? La clase política tiene que entender que se requiere un proyecto país. Un proyecto país que no te voy a decir que todo el mundo piense exactamente lo mismo, pero que hayan algunos pilares comunes respecto de cuál va a ser la estrategia de desarrollo del país. Y mientras eso no pase, mi querido Jorge, no tenemos ni una posibilidad, creo yo, de superar el panorama existente hoy día. O sea, no es muy promisorio el panorama, Si tú me preguntas a mí, ¿no? Pero como uno tiene fe y esperanza, yo supongo que en algún momento la clase política va a llevar adelante una reforma, primero política, que significa disminuir, que te conlleve a disminuir los partidos políticos, a tener bloques más grandes y sólidos, más y de eso, y 20 a tener actualmente, ¿no? líderes, claro, porque para llevar adelante proyectos se necesitan líderes, po. Y dime tú, en este país hay 29 partidos políticos, tú tratas de ponerte de acuerdo y es imposible. Entonces, reforma política, unas estructuras de poder mucho más claras, con líderes, y si eso ocurre, yo no tengo ninguna duda de que vamos a ser capaces de desarrollar un proyecto país que nos permita volver a crecer y darle a la población niveles de trabajo, remuneraciones más sólidas. Y por eso nosotros hablamos de sueños, porque todos tenemos sueños. Cuando alguien desarrolla un negocio, ese negocio, atrás de ese negocio hay un sueño de llevar a tu hijo a la universidad, mejorar tu casa, darle mejores condiciones a tu familia, crecer socialmente. Son sueños los que mueven a la gente. Y si no tenemos, si no le damos a la gente las condiciones para tener sueños, imagínate qué país más triste. Pablo, por último, para encerrar y globalizar el tema político, ¿no es cierto? Y esta mirada que no es
un aliciente, digamos, pero que es desde el punto de Yo creo que vista, es realista. bueno, desde el punto de vista macroeconómico, interno, es así, como tú señalas, realista. ¿Es una cosa de derecha a izquierda, a tu juicio, o no tiene que ver con el gobierno de turno? Tendencia política. Yo creo que es más allá que eso. Claro, las posiciones de derecha e izquierda marcan visiones, ¿me entiendes? Mm. Pero este país en algún momento tienes que pensar que veníamos de una dictadura, asumió un gobierno de centro izquierda por mucho tiempo y lo que hicieron fue adaptar y mejorar el modelo económico. No borraron de un plumazo lo que había. Entonces, de alguna manera había un proyecto país que se basaba en la capacidad exportadora. Y este país creció a tasas promedio del 5% durante mucho tiempo. Y si tú piensas cuando eras joven, igual que yo, y comparas este país con el que vivíamos hace 40 años atrás, no es lo mismo. Entonces, para que en 40 años más el país siga creciendo y alcance un nivel de desarrollo mayor, para tener gente en mejores condiciones y que puedan perseguir sus sueños, se hace fundamental que los líderes de las corrientes políticas y pensadoras de este país, que es la élite, aunque a la gente no le guste, es la élite, lleguen a acuerdos respecto de, como te digo yo, el modelo de desarrollo que queremos para los próximos 40 años. Bueno, ahí nos quedamos, con un planteamiento, con un gran desafío. Y en lo inmediato para las empresas, si andan buscando exactamente los consejos, el apoyo, la asesoría para hacer crecer la empresa directamente a Logros Servicios Financieros, Pablo Sánchez Truyenque, gracias por esta conversación en el día de hoy, amigo mío. Muchas gracias. Sí, te lo agradezco, muchas gracias. Chao, amigo. Ya, pues, nos quedamos solamente para ir a la pausa después de esta conversación financiera. A la pausa y después Vladimir Lizama en contacto con nosotros. Espérenos.